La despidieron por llevar a su hijo, pero su nuevo jefe millonario le dijo: «Yo también fui ese niño alguna vez». «¿Qué es esto?». Sandra Martínez señaló a Kemi como si fuera un objeto extraño en su cubículo. «Amara, esto es completamente inapropiado». «Lo siento muchísimo, Sandra. Mi cuidado infantil se canceló a último momento. No volverá a pasar, te lo prometo. Él es muy silencioso y puedo... Este es un lugar de trabajo, no una guardería. Necesitas resolver tu vida personal. Esto refleja mal en todo el equipo». Amara sintió cómo se le encendían las mejillas de vergüenza y coraje. Había estado con la empresa durante 3 años, siempre entregaba resultados excelentes y nunca había pedido acomodaciones especiales, pero también sabía que como madre soltera negra ya estaba caminando en la cuerda floja. La mañana había comenzado normal. Amara se levantó a las 5:30 como siempre, preparó el desayuno para Kemi y organizó sus medicamentos. Su rutina era precisa, cada minuto calculado para llegar puntual a la oficina de Meridian Marketing en el centro de la ciudad. «Mamá, ¿por qué las luces del techo hacen ese ruido?», preguntó Kemi con voz apenas audible, organizando sus trenecitos en el suelo junto al escritorio de su madre. «Son luces viejas, mi amor. Trata de ignorarlo. ¿Está bien?». Amara besó la coronilla de su hijo, su corazón acelerado mientras escuchaba los tacones de su supervisora acercándose por el pasillo. A los 6 años, Kemi había aprendido a ser adaptable. Su diagnóstico de autismo había llegado cuando tenía 4 años, justo cuando su padre decidió que criar niños especiales no era lo que había firmado. Desde entonces, Amara había sido madre y padre, trabajando incansablemente para darle a su hijo las oportunidades que se merecía. El mensaje de texto de su madre esa mañana había sido breve pero preocupante. «Emergencia en el restaurante. No puedo cuidar a Kemi hoy. Perdón, NYEM». Mama Okafor tenía su propio negocio de catering especializado en comida nigeriana, y Amara sabía que si no podía cuidar a su nieto era porque algo serio había pasado. «Entiendo tu preocupación, pero empaca tus cosas, Amara. Estás despedida. Efectivo inmediatamente». Las palabras la golpearon como un puño físico. Alrededor de ella, la oficina se había quedado en silencio. Kemi miró hacia su madre, sus habilidades de reconocimiento de patrones captando inmediatamente la tensión en el ambiente. «Mamá, ¿nos vamos?», preguntó suavemente. «Sí, mi amor, nos vamos». Mientras empacaba sus cosas personales con manos temblorosas, Amara vio su reflejo en la pantalla de su computadora. 3 años construyendo su carrera, desaparecidos en un instante. Pensó en los sacrificios de su madre, en los sueños que había tenido de darle a Kemi todas las oportunidades del mundo. Los colegas la miraban con una mezcla de simpatía y alivio de que no les hubiera tocado a ellos. Amara mantuvo la cabeza en alto, guardando sus fotos familiares y la planta que Kemi le había regalado el Día de las Madres. «¿Necesitas ayuda?», murmuró Jessica, una compañera de trabajo. «Estoy bien, gracias», respondió Amara, aunque no se sentía bien para nada. Mientras caminaban hacia el elevador, Kemi cargando su mochila llena de trenes, Amara alcanzó a escuchar a Sandra hablando por teléfono. Necesitábamos una razón para despedirla de todos modos. Eso de la contratación por diversidad ya se estaba volviendo viejo, y se estaba volviendo demasiado confiada en las reuniones. Las palabras la golpearon más fuerte que la misma despedida. No había sido solo por traer a Kemi. Había sido premeditado, calculado. Había sido por ser quien era. En el lobby, Kemi tomó su mano. «Mamá, ¿estás triste?». «Un poquito, mi amor, pero vamos a estar bien. Siempre estamos bien, ¿verdad?». Kemi asintió con la confianza que solo tienen los niños que han visto a sus madres superar lo imposible una y otra vez. «¿Vamos a casa de Gran Mamá?». «Sí, vamos a casa de Gran Mamá». Mientras esperaban el autobús, Amara miró hacia atrás al edificio donde había invertido tanto tiempo y energía. Pensó en sus facturas, en la renta, en los gastos de la terapia de Kemi, pero también pensó en la dignidad, en el respeto, en el tipo de mundo que quería mostrarle a su hijo. No sabía qué vendría después, pero sabía que no se rendiría. Nunca se rendía. Capítulo 2.
segundas oportunidades. 2 semanas después, Amara se sentó en la sala de espera de Herrera Digital Solutions, su currículum apretado en las manos. Había aplicado a docenas de trabajos, pero esta era su primera entrevista. La recepcionista, una joven latina de ojos amables llamada María, había recibido a Kemi con calidez cuando Amara explicó su situación de cuidado infantil. «Los trenes en el lobby están increíbles», murmuró Kemi, señalando la instalación de arte moderno que presentaba trenes en miniatura, serpenteando por un paisaje urbano. «El señor Herrera los diseñó él mismo», dijo María con una sonrisa. «A él también le gustan los trenes». Durante estas 2 semanas, Amara había sentido el peso de la realidad. Sus ahorros se agotaban rápidamente, la renta se vencía en una semana y ya había tenido que pedirle dinero prestado a su madre para los medicamentos de Kemi. Mama Okafor no había dicho nada, pero Amara veía la preocupación en sus ojos cada mañana cuando desayunaban juntas. «Mamá, ¿por qué ese señor tiene tantos trenes?», preguntó Kemi, estudiando los detalles de la instalación. «No lo sé, mi amor. Tal vez le recuerdan algo especial». Cuando Emilio Herrera entró a la sala de espera, Amara sintió que se le cortaba la respiración. Era alto, de piel morena cálida y ojos expresivos que inmediatamente se suavizaron cuando vieron a Kemi. Pero lo que más la sorprendió fue su voz, cálida y sin pretensiones, con trazos de su acento dominicano. «¿Y quién es este joven?», preguntó agachándose al nivel de Kemi. «Soy Kemi y me gustan los trenes. ¿De verdad tienes más trenes aquí?». Emilio se rió, un sonido genuino que llenó el espacio. «Sí tengo. ¿Te gustaría verlos después de que tu mamá y yo hablemos?». «Sí, mamá, él puede ser mi amigo». Amara se sonrojó. «Kemi, no molestes al señor Herrera». «No me molesta para nada», dijo Emilio levantándose. «Me recuerda a mí cuando tenía su edad». Mientras caminaban hacia su oficina, Emilio no pudo evitar notar cómo la actitud profesional de Amara parecía luchar con su preocupación por su hijo. Reconoció esa batalla, el cálculo constante de cómo existir en espacios profesionales mientras eres auténticamente tú mismo. La oficina de Emilio era diferente a cualquier cosa que Amara hubiera visto. Había fotos de familia en el escritorio, arte latinoamericano en las paredes, y una energía que se sentía más como hogar que como lugar de trabajo corporativo. «Señorita Okafor, tengo que preguntarle, ¿por qué dejó su último trabajo?». Amara había ensayado esta respuesta, pero sentada frente a él se encontró diciendo la verdad. «Me despidieron por traer a mi hijo al trabajo cuando se canceló mi cuidado infantil. Dijeron que era poco profesional, pero…». Hizo una pausa. Luego continuó con fuerza silenciosa. «Pero sé que había otros factores en juego». Emilio asintió lentamente. «Yo fui ese niño pequeño una vez. Mi madre limpiaba oficinas en las noches, y algunas veces tenía que traernos a mí y a mi hermana. Recuerdo esconderme bajo escritorios tratando de ser invisible». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando. «Cuando construí esta empresa, me prometí que nunca haría que otro padre sintiera esa vergüenza». «¿Entonces me está ofreciendo el trabajo?». «Le estoy ofreciendo la oportunidad de construir algo con nosotros. Pero primero, déjeme mostrarles a usted y a Kemi esos trenes». La oficina tenía un área de juegos donde varios empleados habían traído a sus hijos. Kemi se iluminó al ver a otros niños jugando tranquilamente mientras sus padres trabajaban cerca. «¿Todos estos niños vienen aquí?», preguntó Kemi maravillado. «Algunos días sí. Creemos que las familias son importantes», explicó Emilio. «¿Quieres ver la colección de trenes?». En una sala de conferencias, Emilio tenía una elaborada instalación de trenes que se extendía por toda una mesa. Kemi se acercó con reverencia. «¿Ese es un modelo Mercury de 1935?», preguntó, señalando un tren específico. Emilio se quedó impresionado. «¿Cómo supiste eso?». «Kemi recuerda todo», dijo Amara con orgullo. «Su mente es increíble». «¿Puedo tocarlo?», preguntó Kemi. «Por supuesto. De hecho, ¿quieres ayudarme a construir una nueva pista?». Mientras observaba a Emilio interactuar con su hijo, Amara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No era solo un trabajo. Era una oportunidad de trabajar en un lugar donde ella y Kemi podían ser ellos mismos. «Señor Herrera». «Emilio, por favor». «Emilio, ¿cuándo puedo empezar?». «¿Qué tal el lunes?».
Y Amara, aquí no tienes que elegir entre ser madre y ser profesional. Puedes ser ambas. Por primera vez en semanas, Amara sintió que podía respirar completamente. Capítulo 3. Construyendo algo hermoso. 3 meses después, Amara se había adaptado completamente a la cultura de Herrera Digital Solutions. Era diferente a todo lo que había experimentado. Flexible, verdaderamente centrada en la familia y genuinamente diversa. Emilio había creado una guardería en el sitio y alentaba a los empleados a traer a sus familias a los eventos de la empresa. Kemi florecía en este ambiente. Había memorizado los nombres de cada empleado y sus hijos y se había convertido en la mascota no oficial de la empresa. Su rutina ahora incluía saludar a todos por la mañana, organizar los suministros de oficina por colores y ayudar en la guardería durante su tiempo libre. «¡Tío Emilio!», gritaba Kemi, usando el honorífico en español que Isabela le había enseñado. «¿Sabías que el nuevo modelo de tren que pediste tiene la misma configuración de ruedas que la locomotora Mercury de 1935? ¿Cómo recordaste eso, pequeño?», preguntaba Emilio, genuinamente asombrado. «Kemi recuerda todo», decía Amara con orgullo. «Su mente es increíble». Durante estos meses, Amara había aprendido más sobre la historia de Emilio. Había crecido en Washington Heights con su madre soltera y su hermana Isabela. Su padre los había abandonado cuando él tenía 7 años, diciendo que criar niños no era lo que había firmado. Su madre trabajaba 3 empleos para mantenerlos a flote. «Obtuve una beca para el MIT. Me gradué a los 20», le había contado una tarde mientras revisaban informes. «Trabajé en varias empresas tecnológicas hasta los 28, cuando fundé Herrera Digital. Han sido 7 años de crecimiento constante». «¿Por qué nunca te casaste? ¿Nunca tuviste hijos?», preguntó Amara gentilmente. «Tenía miedo de salir como mi padre, pero estar cerca de ti y de Kemi me ha hecho darme cuenta de que me estaba limitando por miedo». Sus rostros estaban a centímetros de distancia, y Amara sintió la atracción entre ellos. Pero antes de que pudiera pasar algo, Kemi entró corriendo. «Mamá, tío Emilio, la señora García me dejó organizar todos los crayones por tonos». Una noche, mientras Amara terminaba una presentación, encontró a Emilio y Kemi en la sala de conferencias, construyendo una pista de tren elaborada. Kemi estaba explicando algo sobre curvas de vías, mientras Emilio escuchaba con la misma atención que le daría a una junta directiva. «No tienes que hacer esto», dijo Amara suavemente. «¿Hacer qué?». Emilio levantó la vista, sus manos aún sosteniendo una pieza de vía. «Ser tan bueno con él, con nosotros». Emilio se levantó, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Amara, lo hago porque quiero, porque verlos a ambos felices me hace feliz». La confesión se quedó suspendida en el aire entre ellos. Amara sintió que su corazón se aceleraba, pero el miedo llegó inmediatamente después. Había sido lastimada antes, y no podía arriesgarse a que Kemi se encariñara con alguien que podría irse. «Emilio, yo...». «Mamá, mira», interrumpió Kemi señalando la pista completada. «Hicimos un 8. Es el símbolo del infinito, que significa para siempre». Esa noche, mientras Amara arropaba a Kemi en la cama, él la sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿crees que tío Emilio podría ser mi papá? He estado rezando a Dios y a la bisabuela Adama sobre eso». El corazón de Amara se apretó. Kemi nunca había preguntado sobre su padre biológico, pero se dio cuenta de que había estado observando, esperando, construyendo una familia en su mente. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque él me escucha como tú me escuchas, y no se pone nervioso cuando hablo mucho sobre trenes, y a veces te mira como Gran Mama miraba a Gran Papa en las fotos». Amara se quedó sin palabras. No había notado que Kemi había estado observando tan cuidadosamente, analizando los patrones del comportamiento adulto, con la misma precisión con que organizaba sus trenes. «Kemi, las relaciones entre adultos son complicadas. Pero no tiene que serlo, ¿verdad? Si las personas se quieren y se cuidan, no es simple». La sabiduría infantil de su hijo la dejó sin respuesta. Esa noche, Amara se quedó despierta pensando en las palabras de Kemi, en la manera como Emilio había transformado sus vidas sin siquiera intentarlo, y en el miedo que la paralizaba cada vez que pensaba en arriesgar su corazón otra vez.
Al día siguiente, Emilio notó que Amara estaba distante. Durante su reunión de trabajo, ella evitaba el contacto visual, manteniendo todo estrictamente profesional. ¿Hice algo mal?, preguntó después de la reunión. No, Emilio, pero tal vez deberíamos mantener las cosas profesionales. Es complicado. Sus palabras se sintieron como un rechazo, y Amara vio cómo se cerraba inmediatamente. Había estado aquí antes, un hombre que estaba interesado hasta que la realidad de sus responsabilidades se hizo clara, pero no conocía la conversación que Emilio había tenido con Isabella la noche anterior. Capítulo 4. Cruzando líneas. Emilio, ella es tu empleada. Esto podría complicar todo. Isabella confrontó a su hermano en su apartamento esa noche. ¿Y qué pasa con Kemi? No puedes jugar a la casita con las emociones de un niño. No es solo mi empleada, Bella. Creo que la amo. Isabella suspiró, sus años como trabajadora social activándose. Mira, he visto esto antes. Familias vulnerables, dinámicas de poder desiguales. Amara podría sentirse presionada a corresponder tus sentimientos para mantener su trabajo. Y si las cosas no funcionan, ¿qué le pasa a Kemi? Emilio se pasó las manos por el cabello, frustrado. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que ignore lo que siento? Sugiero que seas cuidadoso, que pienses en las consecuencias. Ese niño ya perdió a un padre. No puede permitirse perder otra figura paterna. Las palabras de Isabella resonaron en su cabeza durante días. Emilio comenzó a distanciarse, siendo puramente profesional con Amara, evitando los momentos familiares que tanto había disfrutado. Kemi fue el primero en notar el cambio. «Mamá, ¿por qué tío Emilio no viene a vernos a la hora del almuerzo? Está muy ocupado con trabajo, mi amor. ¿Pero ya no somos amigos?» Amara no sabía qué responder. Ella también había notado el cambio y había asumido lo peor, que él se había dado cuenta de que una mujer con un hijo autista era demasiada responsabilidad. Las semanas pasaron con una tensión incómoda. Amara se enfocó en su trabajo, tratando de ignorar la herida en su corazón. Había comenzado a permitirse soñar con un futuro diferente, pero ahora se recordaba a sí misma que era mejor mantener las expectativas bajas. Una tarde, mientras terminaba un informe, Kemi se acercó a su escritorio con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿hice algo malo?» «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque tío Emilio ya no me habla. Solo me saluda como saluda a todos los demás. ¿Dije algo que lo molestó?» Amara sintió que se le rompía el corazón. Abrazó a su hijo, sintiendo su propia confusión y dolor reflejados en las lágrimas de Kemi. «No hiciste nada malo, mi amor. A veces los adultos son complicados, pero puede arreglarse. Podemos volver a ser amigos». «No lo sé, Kemi. A veces las cosas cambian». Esa noche, Isabella visitó a Emilio y lo encontró mirando las fotos de su teléfono, imágenes de él, Amara y Kemi, durante eventos de la empresa, en el parque, construyendo trenes juntos. «Te ves miserable», observó Isabella. «Me siento miserable. ¿Vale la pena proteger a todo el mundo de algo que podría ser hermoso?» Emilio la miró sorprendido. «No dijiste que fuera cuidadoso. Dije que fueras cuidadoso, no que fueras cobarde. He estado observando a Amara estas semanas. Está dolida, pero no está actuando como alguien que se siente presionada. Está actuando como alguien que perdió a alguien importante». Isabella se sentó junto a su hermano. «Y ese niño, Emilio, he visto cómo te mira, como si fuera su héroe. ¿Sabes cuántos niños autistas tienen dificultades para formar conexiones? Kemi te eligió, te confió su corazón, y ahora estás rompiendo esa confianza por miedo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Si los decepciono como papá nos decepcionó a nosotros? ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y papá? Tú estás preocupado por hacer daño. Él nunca se preocupó por nadie más que por sí mismo». Al día siguiente, Emilio se armó de valor y fue a buscar a Amara después del trabajo. La encontró en el estacionamiento, cargando a un Kemi cansado en el asiento trasero. «Amara, ¿podemos hablar?» Ella se tensó. «Si es sobre trabajo, puede esperar hasta mañana. No es sobre trabajo». Amara cerró la puerta del auto y se cruzó de brazos. «Entonces habla. Te debo una explicación». Isabella estaba preocupada por las dinámicas de poder,
por complicaciones. Pero yo solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De no ser suficiente, de decepcionarlos a ti y a Kemi como mi padre nos decepcionó a nosotros. Amara sintió que su enojo se desvanecía lentamente. Emilio, tú ya nos has mostrado más amor y respeto que cualquier otra persona. Ves a Kemi por quien es, no como una carga o una complicación. Te amo, Amara. A ambos. Quiero construir una vida juntos, una familia. Y yo también te amo. Pero necesito saber que estás listo para todo. Las crisis, las citas médicas, los momentos cuando Kemi necesita paciencia extra. Estoy listo. He estado listo desde el día que los conocí. Cuando se besaron bajo las estrellas, el teléfono de Amara vibró con un mensaje de su madre. Kemi quiere saber si vas a traer a su casi papá a casa esta noche. Ha estado practicando decir Baba Emilio en Igbo. Amara se rió a través de las lágrimas. ¿Estás listo para esto de verdad? Más que listo. Capítulo 5. Cuando el miedo toma control. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo hermoso. Emilio pasaba las tardes con Amara y Kemi, ayudando con las tareas, construyendo trenes elaborados y lentamente convirtiéndose en parte de su rutina diaria. Mama Okafor había expandido su negocio de catering y ahora Emilio era uno de sus clientes más frecuentes, siempre pidiendo comida nigeriana para eventos de la empresa. Pero no todo era perfecto. Amara aún luchaba con momentos de duda, especialmente cuando veía a Kemi formar vínculos tan fuertes con Emilio. Su experiencia pasada le había enseñado que las personas podían irse sin previo aviso, y la idea de que Kemi sufriera otra pérdida la aterrorizaba. «Mamá, ¿puede Baba Emilio venir a mi terapia ocupacional mañana?», preguntó Kemi una noche durante la cena. «Quiero que conozca a la señora Jennifer». «Mi amor, no es Baba Emilio, es tío Emilio», corrigió Amara gentilmente, aunque su corazón se aceleró al escuchar la palabra Baba. «¿Pero por qué no puede ser mi Baba? Él me cuida como los papás cuidan a sus hijos». Emilio intercambió una mirada con Amara. «Kemi, ¿te gustaría que fuera tu Baba?» «Sí, he estado pidiendo a Dios y a la bisabuela Adama que me dé un papá, y tú ya actúas como mi papá». Esa noche, después de acostar a Kemi, Amara y Emilio tuvieron una conversación seria. «Emilio, él ya te ve como su padre. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que no puedo fallarle, que tengo que estar aquí para siempre. Pero ¿estás seguro? No solo de nosotros como pareja, sino de ser padre de un niño autista, de las citas médicas, las terapias, las crisis sensoriales, las noches sin dormir». Emilio tomó sus manos. «Amara, he estado aprendiendo sobre el autismo desde que los conocí. He hablado con Isabela sobre recursos, he leído libros, he investigado las mejores escuelas especializadas. No quiero solo ser tu novio, quiero ser el padre de Kemi». Pero el universo tenía otros planes. La siguiente semana, mientras Amara revisaba el correo, encontró una carta que hizo que se le cayera el alma a los pies. Era de Marcus, el padre biológico de Kemi. «Amara, sé que han pasado 2 años desde que me fui, pero he estado reflexionando. Quiero ser parte de la vida de Kemi. He estado en terapia y creo que ahora estoy listo para ser padre. Por favor, dame una oportunidad». Amara sintió como si el mundo se tambaleara. No le había dicho a Emilio los detalles exactos de por qué Marcus se había ido, solo que había decidido que criar a Kemi era demasiado para él. Pero la verdad era más dolorosa. Marcus había dicho que no había firmado para criar a un niño roto, y que Amara debería considerar la adopción. Esa noche, Amara no pudo concentrarse en nada. Durante la cena estaba distraída, y Kemi lo notó inmediatamente. «Mamá, ¿estás triste?» «Solo un poco cansada, mi amor. ¿Puedo ayudarte a sentirte mejor?» «Siempre me haces sentir mejor, Kemi». Cuando llegó el momento de leerle un cuento antes de dormir, Kemi eligió un libro sobre familias diferentes. «Mamá, ¿podemos ser una familia diferente también? Tú, yo y Baba Emilio. ¿Por qué es tan importante para ti tener un papá?» Kemi pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque cuando otros niños hablan de sus papás, no tengo nada que decir. Pero ahora tengo cosas que decir sobre Baba Emilio. Como que me ayuda con matemáticas y sabe mucho sobre trenes,
y me abraza cuando tengo crisis. Amara sintió lágrimas en sus ojos. ¿Qué dirías si tu papá biológico quisiera volver? ¿Mi papá biológico? ¿El que se fue cuando era pequeño? Sí. Kemi frunció el ceño procesando la información. ¿Pero por qué se fue? Porque no estaba listo para ser papá de un niño especial como tú. ¿Y ahora sí está listo? Dice que sí. Kemi se quedó en silencio por un largo momento. Mamá, ¿tú crees que está listo? La pregunta la tomó por sorpresa. Kemi tenía solo 6 años, pero su perspicacia la sorprendía constantemente. No lo sé, mi amor. Pero Baba Emilio ya está listo, ¿verdad? Él nunca se fue. Él eligió quedarse. Las palabras de Kemi resonaron en su corazón. Esa noche, Amara no pudo dormir, pensando en las decisiones que tendría que tomar y en cómo proteger a su hijo sin privarle de conocer a su padre biológico. Al día siguiente, decidió que tenía que contarle a Emilio sobre la carta, pero cuando llegó a la oficina, encontró a Emilio en una reunión tensa con inversionistas potenciales. Señor Herrera, apreciamos su filosofía familiar, pero nuestros clientes corporativos esperan cierto nivel de profesionalismo tradicional, decía uno de los hombres en traje. Tener niños corriendo por la oficina podría ser problemático. Con el debido respeto, señores, esa es exactamente la mentalidad que estamos tratando de cambiar, respondió Emilio firmemente. Tal vez reconsidere sus políticas si quiere nuestra inversión. Después de que se fueron los inversionistas, Amara encontró a Emilio en su oficina, visiblemente estresado. ¿Estás bien? Estoy cuestionando si mis decisiones han sido correctas. Tal vez Isabela tenía razón sobre mantener separadas las cosas personales y profesionales. ¿Qué quieres decir? Tal vez he sido demasiado emocional en mis decisiones de negocios. Tal vez he confundido mi deseo de tener una familia con lo que es mejor para la empresa. Amara sintió como si le hubieran dado una bofetada. Justo cuando había decidido contarle sobre Marcus, Emilio estaba cuestionando todo. ¿Estás diciendo que nosotros somos una distracción? No estoy diciendo eso, solo estoy confundido. Esa noche, Amara tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a Marcus. Capítulo 6. Volviendo a casa. La llamada telefónica con Marcus había durado solo 10 minutos, pero le había dado a Amara toda la claridad que necesitaba. ¿Así que ahora estás listo para ser padre?, había preguntado ella. Sí, he cambiado. He estado en terapia, tengo un trabajo estable, quiero compensar el tiempo perdido. ¿Y qué pasa si Kemi tiene una crisis sensorial? ¿Si no puede dormir por 3 noches seguidas? ¿Si necesita terapia especializada, que cuesta más que tu sueldo? El silencio del otro lado de la línea le había dicho todo. Amara, no tiene que ser tan dramático. Los niños se adaptan. Marcus, Kemi no es un niño típico. Nunca va a adaptarse a ser alguien que no es. Y tú ya demostraste que no puedes amarlo como es. Pero ese tipo sí puede. Ese millonario que conociste. Ese tipo se llama Emilio. Y sí, él puede. Porque ya lo hace. Había colgado sintiendo una paz que no había experimentado en semanas. Ahora, 3 días después, se preparaba para la gala anual de la empresa. Había elegido un vestido dorado que complementaba su piel hermosamente, y por primera vez en semanas se sentía como ella misma. Mama Okafor había aceptado cuidar a Kemi, pero no sin antes darle un consejo. Noaem, ese hombre te ama, y ama a mi nieto. No dejes que el miedo te robe la felicidad. Mama, es complicado. Están los inversionistas, las presiones del negocio. El amor nunca es complicado, Amara. Las personas lo complicamos por miedo. Pero el amor verdadero es simple. Eliges quedarte día tras día. En la gala, Amara se mantuvo profesional, hablando con colegas y clientes, pero no podía dejar de observar a Emilio desde el otro lado del salón. Se veía guapo en su smoking, pero también se veía cansado, estresado. Cuando llegó el momento de los reconocimientos a empleados, Emilio tomó el escenario y se desvió de sus comentarios preparados. Esta empresa fue construida sobre la creencia de que todos merecen respeto, oportunidades y la posibilidad de traer todo su ser al trabajo. Pero he aprendido que las políticas y procedimientos no son suficientes. Tenemos que liderar con el corazón.
Encontró a Amara en la multitud. A veces dejamos que el miedo tome nuestras decisiones por nosotros. Protegemos a nosotros mismos a costa de las personas que más nos importan. Después del programa formal, Emilio se acercó a Amara en la terraza que daba vista a la ciudad. Te debo una explicación. Emilio, por favor, déjame hablar. Isabela estaba preocupada por las dinámicas de poder. Los inversionistas cuestionaron mis políticas familiares y yo me asusté. No de ti, no de Kemi, sino de no ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para ser el padre que Kemi necesita, para ser el hombre que mereces, para proteger todo lo que hemos construido juntos. Amara tocó su rostro gentilmente. Emilio, tú ya nos has mostrado más amor y respeto que nadie jamás. Ves a Kemi por quien es, no como una carga o una complicación. Te amo, Amara, a ambos. Quiero construir una vida juntos, una familia real. Y yo te amo también. Pero necesito que sepas que Marcus me contactó. Quiere volver a ser parte de la vida de Kemi. Emilio sintió como si le hubieran dado un puñetazo al estómago. ¿Y qué decidiste? Decidí que Kemi ya tiene un padre, uno que eligió quedarse desde el primer día. Uno que aprendió sobre autismo no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería entender mejor a su hijo. ¿Su hijo? Kemi te llama Baba Emilio. En Igbo, Baba significa papá. Él ya te eligió, Emilio. La pregunta es, ¿tú eliges quedarte? Me quedo, para siempre. Mientras se besaban bajo las estrellas, el teléfono de Amara vibró con un mensaje de su madre. Kemi quiere saber si su casi papá va a venir a casa esta noche. Ha estado practicando decir Baba Emilio en Igbo para cuando lleguen. 6 meses después, Emilio propuso oficialmente matrimonio, no solo a Amara, sino también a Kemi, presentándole un anillo especial y preguntándole si le gustaría ser adoptado. La respuesta de Kemi fue inmediata. Sí. ¿Y podemos tener un perro también? La boda fue una celebración de culturas y amor, con las tradiciones familiares nigerianas de Amara mezclándose hermosamente con las costumbres dominicanas y haitianas de Emilio. Kemi sirvió como portador de anillos, usando una agbada miniatura que combinaba con el traje de su nuevo padre. Mientras bailaban una mezcla de afrobeats y merengue, Amara pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. Había perdido un trabajo, pero había encontrado una familia. Había enfrentado discriminación, pero había descubierto un amor que celebraba cada parte de quien era. ¿En qué piensas?, murmuró Emilio, mientras se mecían juntos. Estoy pensando en cómo a veces lo peor que te pasa te lleva a lo mejor que te ha pasado jamás. ¿Y qué es lo mejor? Amara miró hacia Kemi, que estaba bailando con su nueva tía Isabela, su rostro brillante de alegría. Esto, todo esto, nuestra familia. Emilio la hizo girar, y ella se rió con pura felicidad. Habían construido algo hermoso juntos, un amor que honraba sus luchas individuales, mientras creaba espacio para que todos sus sueños florecieran. La última imagen fue de su retrato familiar. Amara radiante en su vestido de novia, Emilio guapo en su traje tradicional, y Kemi sonriendo entre ellos, sosteniendo un pequeño tren que Emilio le había regalado, un símbolo de su viaje juntos y del futuro brillante que les esperaba. En el fondo, ambas familias celebraban. Mama Okafor compartiendo historias con Isabella, primos de 3 países diferentes bailando juntos, y el sonido de múltiples idiomas creando una sinfonía de amor y pertenencia. Su historia se había convertido en prueba de que a veces las familias más hermosas son las que elegimos construir. Un momento de valentía a la vez. Epílogo. El tren que conecta. Todo. 2 años después de la boda. La casa de 3 habitaciones en Queens bullía con actividad matutina. Amara preparaba el desayuno mientras Emilio ayudaba a Kemi con su uniforme escolar. En la mesa del comedor, una elaborada instalación de trenes se extendía por toda la superficie. Un proyecto que padre e hijo habían estado construyendo durante meses. «Baba, ¿puedes explicarle a mamá cómo los trenes conectan diferentes lugares?», preguntó Kemi, ahora de 8 años, mientras organizaba cuidadosamente los vagones por colores. «¿Por qué no se lo explicas tú?», respondió Emilio, abrochando los botones de la camisa de su hijo. «Tú eres el experto en trenes de esta familia.
Kemi se iluminó. Durante los últimos 2 años, su confianza había florecido. Asistía a una escuela especializada que entendía sus necesidades. Tenía un grupo de amigos que apreciaban su conocimiento enciclopédico sobre trenes y había desarrollado una rutina estable que le daba seguridad. «Mamá, mira», dijo Kemi señalando diferentes secciones de la instalación. «Este tren va de Nigeria a República Dominicana y este otro conecta a Haití con Nueva York. Todos los trenes llegan aquí, a nuestra casa, porque aquí es donde todas las familias se encuentran». Amara sintió lágrimas en sus ojos. La metáfora no era accidental. Kemi había estado procesando su historia familiar a través de sus trenes favoritos. «¿Y este pequeño tren verde?», preguntó señalando un vagón que parecía fuera de lugar. «Ese soy yo», dijo Kemi con orgullo. «Soy el tren que conecta todos los otros trenes. Sin mí, no serían una familia completa». Emilio se acercó y abrazó a su hijo. «Tienes razón, campeón, tú eres lo que nos hizo una familia». La mesa de desayuno era un reflejo de su vida mezclada. Plantain maduro de la receta de la abuela de Emilio, akara que Mama Okafor había enseñado a hacer a Amara, y panqueques que Kemi había insistido en preparar él mismo. «Mamá, ¿vas a llegar a tiempo para mi presentación hoy?», preguntó Kemi. «No me la perdería por nada del mundo, mi amor». Amara había sido promovida a directora de marketing en Herrera Digital, y la empresa ahora era reconocida nacionalmente por sus políticas inclusivas. Habían rechazado la inversión de aquellos hombres que querían cambiar la cultura familiar, y en su lugar habían encontrado inversionistas que compartían sus valores. El teléfono sonó y Emilio contestó. «Tío Emilio», se escuchó la voz de Sofía, la nueva hija de Isabela. «¿Kemi puede venir a jugar el sábado?». «Pregúntale a él mismo», dijo Emilio pasándole el teléfono a Kemi. «Hola, prima Sofía». «Sí, podemos construir la estación de tren nueva que diseñé». «¿Trajiste los bloques azules?». Mientras Kemi hablaba animadamente con su prima, Amara y Emilio intercambiaron una mirada llena de gratitud. La familia se había expandido naturalmente. Isabela había conocido a su esposo en una de sus bodas, y ahora Sofía tenía 3 años y adoraba a su primo mayor. Mama Okafor había abierto un segundo restaurante, esta vez en sociedad con la madre de Emilio, combinando comida nigeriana con sabores caribeños. Era un éxito rotundo, y ambas abuelas disfrutaban trabajando juntas tanto como discutían sobre las recetas correctas. «¿Estás lista para la reunión de adopción final la próxima semana?», preguntó Emilio mientras lavaba los platos. «Más que lista, aunque es solo una formalidad. Kemi ya es legalmente tu hijo en todo sentido, excepto en el papel, y quiero que ese papel lo haga oficial». Durante estos 2 años, Marcus había intentado contactar 2 veces más, pero sus intentos se habían vuelto menos frecuentes cuando se dio cuenta de que Kemi tenía una familia estable y completa. La última vez que había llamado, Kemi había hablado con él brevemente, con la supervisión de Amara, pero había terminado la conversación diciendo: «Gracias por ayudar a hacer a Mama, pero yo ya tengo un baba». «Mama», la voz de Kemi la sacó de sus pensamientos. «¿Crees que algún día tendremos un hermanito o hermanita?». Amara y Emilio se miraron. Habían estado hablando sobre expandir la familia, pero no sabían que Kemi había estado pensando en ello. «¿Te gustaría tener un hermano o hermana?», preguntó Emilio. «Sí, pero solo si también les gustan los trenes, y si son amables, y si entienden que a veces necesito tiempo solo para organizar mis cosas». «¿Y si no les gustan los trenes tanto como a ti?». Kemi consideró esto cuidadosamente. Entonces podría enseñarles sobre otras cosas, como matemáticas o libros, o cómo hacer que Mama se sienta mejor cuando está triste. «¿Cómo haces que Mama se sienta mejor cuando está triste?». «Le doy abrazos extra largos y le digo que la amo en Igbo e inglés y español, para que sepa que la amo en todos los idiomas de nuestra familia». Amara no pudo contener las lágrimas. Se agachó para abrazar a su hijo. «¿Sabes qué, Kemi? Creo que serías el mejor hermano mayor del mundo. ¿Eso significa que vamos a tener un bebé?». «Significa que vamos a seguir siendo una familia, crezca o no crezca», dijo Emilio, uniéndose al abrazo. Mientras se preparaban para salir hacia la escuela y el trabajo, Amara miró alrededor de su hogar. Las paredes estaban llenas de fotos,
La boda, cumpleaños, eventos de la empresa, días familiares en el parque. Pero su favorita era una foto simple. Los tres construyendo trenes en el suelo de la sala, todos riendo por algo que Kemi había dicho. En el camino al auto, Kemi se detuvo en el jardín delantero. «Baba, ¿puedo plantar flores aquí?» «Por supuesto, ¿qué tipo de flores?» «Girasoles, porque siempre miran hacia el sol, como nuestra familia siempre mira hacia las cosas buenas». Emilio sonrió y despeinó el cabello de su hijo. «Me gusta esa idea, campeón». Mientras conducían hacia la escuela, Kemi cantaba una canción que había aprendido en la clase de música, mezclando palabras en inglés, español e igbo. Su voz llenaba el auto con alegría pura. En el espejo retrovisor, Amara vio a Emilio sonreír mientras escuchaba a su hijo cantar. Pensó en el día que había sido despedida, en la desesperación que había sentido, en el miedo de no poder darle a Kemi las oportunidades que se merecía. Ahora, 2 años después, Kemi tenía todo lo que necesitaba y más. Un padre que lo adoraba, una familia extendida que lo celebraba, y la seguridad de saber que era amado exactamente como era. Su historia había comenzado con una pérdida, pero había florecido en algo más hermoso de lo que jamás había imaginado posible. Habían construido un hogar donde el amor no tenía condiciones, donde las diferencias se celebraban y donde cada día traía nuevas aventuras. Mientras Kemi seguía cantando en el asiento trasero, Amara alcanzó la mano de Emilio. Él la apretó suavemente y en ese momento simple, ella supo que había encontrado su hogar. No en un lugar, sino en las personas que habían elegido amarla, protegerla y construir algo hermoso juntos un día a la vez. La historia del tren que conecta todo había encontrado su destino final. Una familia que había elegido quedarse, crecer y florecer juntos, sin importar qué desafíos el futuro pudiera traer.